da muchísimo gusto recibirlos en el marco de la exposición Atlas de Arquitectura Contemporánea en México, a este diálogo con universitarios que hemos organizado con el curador de la exposición, el doctor Pablo Landa. Y voy a presentarlo con ustedes para que lo conozcan un poco más. Él es antropólogo especializado en arquitectura, archivos y procesos participativos, curador de exposiciones, gestor de proyectos de investigación etnográfica, coordinador de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura y coordinador de gestión de la Rectoría de la UNAM. Es doctor en Antropología y Estudios Latinoamericanos y licenciado en Antropología. Entre sus proyectos curatoriales se encuentran Mario Pani, Arquitectura en Proceso, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en el año 2014 y en el Museo Amparo en el año 2016. El Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el año 2016 y Puerto Abierto, presentado en Fundación FEMSA en el año 2020. Además, es autor de diversas publicaciones sobre antropología, arquitectura y sobre la historia de Monterrey, y editor del diccionario Arquitectura Popular del Noreste. Imparte clases sobre desarrollo de proyectos de investigación para arquitectos y diseñadores en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es director del Museo Experimental El Eco de la UNAM. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Estamos muy contentos de recibir a estudiantes de la UAP, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Angelópolis, de la UDAL y de la Universidad… ¿Quién me falta? Recuérdenme. ¿Ya mencioné a todos? ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias también a sus profesores por estar en esta actividad. Y bueno, les recordamos que la intención de este diálogo es justamente que ustedes puedan externar sus dudas, sus preguntas y que haya esta conversación con Pablo, que tiene toda la experiencia en este tema. Entonces, iniciamos. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Alguien ya vio la exposición? Que levante la mano. Ok. Bueno, si no, vamos a verla aquí y después la idea es que esto sea una invitación a verla o a verla de nuevo, ¿no? Que los que la vieron habrán advertido que es muy extensa y que la información que hay amerita varias visitas y varias vueltas. Bueno, y también todos son arquitectos o son de alguna otra profesión y disciplina. Bueno, arquitectos en potencia, que están en una profesión que tiene una historia muy única en México, que difícilmente en otro país tienen tanta influencia, tanto impacto los arquitectos en la historia del país. En algunos otros, en Perú de pronto, hubo también muchos arquitectos muy prominentes a mediados de siglo, en Brasil también, pero de ahí en fuera, o sea, de pronto en Estados Unidos ser arquitecto es una cosa muy, pues que tiene muy poco campo de acción, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Italia hay muchísimos arquitectos, pero son, digamos, menos ligados a la toma de decisiones sobre cómo son nuestras ciudades, ¿no? Y en México, desde la Revolución Mexicana, imagínense que acaba la Revolución como hacia 1917, 19, por esa época, y hay un país deshecho por 10 años de guerra, por 10 años de conflictos aquí y allá, y por una facción que está peleada. Se acordarán cuando estuvieron en la Revolución Mexicana en la escuela, el absoluto relajo que es y que no sabes cuál es amigo de quién, ¿no? Entonces, el caso es que destruyen el país, con algunas cosas con muy justa razón y otras no tanto, pero al terminar la revolución pues se forma un nuevo gobierno y este nuevo gobierno dice tenemos que reconstruir el país, y entonces se forma una alianza muy fuerte y muy influyente en lo que pasa en el siguiente siglo entre el gobierno y los arquitectos, porque digamos que empieza, por ejemplo, a haber una preocupación de transformar el país mediante la educación. Entonces juntan a pedagogos, juntan a profesores,
y dicen cómo debe ser la educación, pero en esas conversaciones también están los arquitectos, porque la educación tiene que ocurrir en un espacio particular, no hay escuelas suficientes en el país, entonces el diseño y construcción de escuelas se convierte en parte fundamental del proceso de reconstrucción del país. Y lo mismo pasa con los hospitales, por ejemplo. Ahorita acabo de pasar por una maternidad aquí cerca del centro, en mi camino para llegar al Amparo, se nota que es de finales del siglo XIX, que parece estación de tren. O sea, digamos que para los años 20 la infraestructura hospitalaria en el país ya está muy limitada y muy anticuada. Entonces, de nuevo, se junta un grupo de médicos junto con un grupo de arquitectos y empiezan a construir hospitales en todo el país. De pronto los arquitectos son aliados fundamentales de este proceso de reconstrucción y se mantienen ahí, ¿no? De pronto las escuelas, las clínicas médicas, los conjuntos de vivienda, los mercados que están diseñando se convierten en símbolos del nuevo Estado mexicano, del Estado postrevolucionario. Entonces se construye muchísimo, o sea, el gobierno invierte muchísimo en que se hagan este tipo de edificios en todo el territorio nacional y que tú llegues a Puebla y veas una escuela pública y sea igual a una que viste en Mérida o a una que viste en Mexicali. A partir del lenguaje arquitectónico moderno que se implanta en esa época, sea un símbolo de un país en formación y de un proceso de modernización. Y ahorita pareciera un poco raro, ¿no? Pero si se meten a un mercado de esos de antigüedades y ven las postales que hay, se van a encontrar que hay muchísimas postales de los años 50 y 60 que son de Puebla, pero en vez de ser la Catedral de Puebla, son de un hospital recién construido, una estación de autobuses, ¿no? Porque estos edificios que ahora nos parecen pues, que ahí están y que siempre han estado ahí o que igual no les interesan tanto, eran como este símbolo de un país en transformación. La arquitectura adquiere este papel y lo mantiene durante buena parte del siglo XX. Como consecuencia de eso, pues hay muchos arquitectos que empiezan a trabajar también en gobierno. Nunca hemos tenido un presidente arquitecto, pero hemos estado cerca, ¿no? Personajes como Carlos Lazo, que fue secretario de Obras Públicas en los años 50, se murió antes en un avionazo, pero pues era uno de los funcionarios más poderosos en la política mexicana, ¿no? O Pedro Ramírez Vázquez, que de él sí probablemente han oído hablar, que fue también secretario de Obras Públicas y con una influencia enorme en cómo se construía en el país, ¿no? Obviamente edificios, pero también carreteras, presas, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y así como ellos ha habido muchos. A varios de ustedes les pasó quizás que dijeron, yo quiero estudiar arte, sus papás dijeron, ¿cómo se les ocurre? ¿A alguien le pasó o no? O yo quiero estudiar no sé qué, mejor estudia arquitectura, porque la arquitectura tiene mucho prestigio en México, ¿no? A los papás no les preocupa que sus hijos sean arquitectos. Sí les preocupa que vayan a ser artistas y que dicen, pero ¿de qué vas a vivir, hija? Pero en cambio que vayan a ser arquitectos dicen, ok, ahí hay prestigio y ahí hay pues, un ingreso bastante decente y además hay muchas maneras de ejercer la arquitectura. Fíjense, pongan atención a esto. Bueno, creo que las telenovelas ya no existen, ¿no? Ya las ocuparon las telenovelas coreanas o turcas que ven las mamás. Pero yo me acuerdo cuando era yo niño, el guapo de la telenovela era arquitecto, ¿no? Porque, no, el arquitecto González Pérez, ¿no? Y todo el mundo, ok, no. Todo el mundo se quedaba muy impresionado. Todo eso es consecuencia de una historia en la que la arquitectura tiene influencia en el país y además, no solo por lo que hace, sino como figura pública, ¿no? O sea, el arquitecto no sé qué, el arquitecto no sé cuánto, inmediatamente un personaje respetado y reconocido. ¿Les suena esto o no? ¿O tienen alguna? Dicen, no, se me hace que los arquitectos no los quiere nadie. Pues en ese contexto, digamos, empezamos a pensar en esta exposición, en un contexto en el que la arquitectura importa y en el que la arquitectura tiene una historia ilustre en el país, ¿no? Desde los años 20 en adelante. Y la pregunta de la que partimos fue,
qué está pasando hoy en la arquitectura mexicana. ¿En qué medida persiste esta historia de la arquitectura como una de las profesiones más reconocidas e influyentes en el país? Entonces, lo que hicimos fue pues, empezar tal cual a hacer una lista de proyectos construidos en el siglo XXI en México que nos resultaran interesantes, ya fuera porque eran muy bonitos o porque eran muy grandes o porque se habían publicado en muchos lugares. Digamos que el criterio era amplio y hicimos una lista de 500 proyectos, ¿no? O sea, de 500 obras construidas, un poco buscando que tuviera un enfoque también nacional, ¿no? Que no solo fuera lo que sucede en una región, sino que, pues a ver, no tenemos nada de Tijuana, ¿qué está sucediendo en Tijuana? Vamos a ver qué hay ahí. Pues estas obras representan a Tijuana de forma interesante, las metemos a la lista. Y en esta lista, bueno, un Excel, que decía el nombre de la obra, el arquitecto o el despacho que la había hecho, la fecha en la que se había concluido, la ciudad, el estado y la ciudad en la que estaban, y después algunos otros datos, bueno, su tipología, es decir, si era una casa o un edificio de departamentos o una escuela, y luego varios como columnas que nos permitían como interpretar la información. Entonces, entre eso pusimos, por ejemplo, qué obras habían sido hechas por un despacho menor de 40 años, o qué obras habían sido hechas por un despacho liderado por mujeres, o qué obras estaban en zonas rurales y cuáles estaban en zonas urbanas, cuáles obras se habían hecho con presupuesto público, cuáles se habían hecho con presupuesto privado. Entonces, hay varias columnas más que usamos, pero digamos que esas son las principales. Y teniendo esta lista, pues empezamos a interpretar, empezamos a ver qué es lo que esto significa para México, qué historia podemos contar a partir de esta información. Y ocurrió algo muy interesante, que cuando la tabla de Excel organizamos las obras en orden cronológico, es decir, con las más antiguas primero, las más recientes al final, pues empezamos a ver que primero había muchas más obras de los últimos 10, 15 años, y después que estas obras de los últimos 10, 15 años se parecían mucho entre sí. Digamos que las obras que habían ocurrido del año 2000 al año 2010, 2012, eran muy diversas, había muy diversos lenguajes. Había arquitectos que estaban trabajando, por ejemplo, como el Museo Amparo, que diseñó el arquitecto Enrique Norten, que siempre hace una arquitectura muy ligera, muy transparente. Había varios que estaban haciendo eso. Y luego había varios que, como Legorreta, estaban haciendo una arquitectura como muy muraria, colorista. A partir de como 2012, de pronto ya no estaba esta arquitectura ligera, transparente que habían habido muchos que estaban haciendo, y ya no había esta arquitectura legorretiana más que hecha por Legorreta. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que sí hay, ¿no? O sea, se acabaron como estas tendencias o se apagaron un poco estas tendencias y ahora de pronto todo se parece y cómo es y por qué es así. Entonces la exposición busca en su primera sección responder a esta pregunta, es decir, cuáles son los aspectos comunes de la arquitectura contemporánea en México y por qué tenemos esta arquitectura con aspectos comunes. Es un poco o un mucho paradójico. Hay 600 escuelas de arquitectura en México aproximadamente, con reconocimiento de ANUYES y digamos certificadas, hay como 150. Pero instituciones de educación superior con permiso para hacerlo, que ofrezcan la carrera de arquitectura, hay como 600 en el país. ¿Dónde están estas escuelas? En Puebla hay muchísimas, en Puebla hay creo que 47, pero están en todo el país. Después de la revolución, en este momento que les estoy platicando, hay una escuela de arquitectura en el país, que es la de la UNAM. Y era el único lugar donde te podías formar como arquitecto en México, era en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México. Y se acabó. Ahora hay 600 escuelas que están desde Chetumal hasta Matamoros, hasta Tijuana y hasta Poza Rica. Hay escuelas en todos lados. Y luego, en este momento que les estoy hablando de después de la revolución, el cliente de la arquitectura era el Estado. O sea, quien tenía el dinero
el poder y el interés de comisionar arquitectura era el gobierno federal, ¿no? El directo de la presidencia y los secretarios de Estado, y pedían que se hiciera tal obra. Ahorita, ¿quién pide una obra arquitectónica? ¿Quiénes son los clientes de los arquitectos hoy? Aquí sí, en esta pregunta no hay respuestas incorrectas, porque los clientes son muchos y muy diversos. Igual te puede pedir una obra el gobierno federal, que el gobierno del Estado de Puebla, que el gobierno municipal de Puebla, que el gobierno municipal de Cholula, que una empresa con sede en Puebla, que un cliente particular que está haciendo una inversión con o sin ayuda de una empresa inmobiliaria. Te puede pedir una empresa transnacional, te puede pedir una organización no gubernamental, te puede pedir una iglesia. O sea, digamos que el panorama de la arquitectura es muy diverso y muy complejo. Hay escuelas por todos lados, hay necesidades locales muy diversas, hay muchísimos tipos de clientes, y aún así, por eso les digo que es un poco una paradoja, aún así, cuando hicimos esta lista y vimos los proyectos que había ahí, descubrimos que había un lenguaje común en la arquitectura contemporánea mexicana. ¿Les suena o no? Les voy a decir cómo les va a sonar. Métanse a su Instagram, le ponen si son muy arquitectos, pues les sale puras fotos de arquitectura. Si lo que les gusta es el K-pop, pues van a salir pocas fotos de arquitectura, y pero una que otra. Pero fíjense cómo en el momento que ven una obra, prácticamente sin equivocarse, pueden decir si está en México o no. Una obra que no conocían, les aparece en Instagram o les aparece en TikTok y dicen, esto está en México. ¿Les pasa o no? ¿Y cómo es esta arquitectura que hay? O sea, ¿por qué pueden identificar cuál es la obra que una obra está en México y no en California o en Francia o en China? ¿Qué tiene en común la arquitectura mexicana hoy? Los acabados, los materiales tienden a ser materiales naturales o al menos de colores y apariencia orgánica. En Estados Unidos, igual en Arizona o en Nuevo México, hay una casa de tierra apisonada, y en México de pronto pues todo el mundo está haciendo o arquitectura de tierra apisonada o de concreto de color de tierra apisonada. Entonces hay un tema en los materiales y también un tema en la mano de obra. Si haces un edificio de departamentos en Alemania, tus materiales probablemente van a ser prefabricados o se van a ver muy industriales. Y en México, incluso si haces un edificio de 20 pisos, la factura tiende a ser artesanal, ¿no? y se observa la mano de obra artesanal. Entonces, bueno, esa sin duda es una cosa que distingue a la arquitectura contemporánea mexicana y que hoy está, digamos, muy, muy en boga. Si ven el Museo Amparo, que es de un poco antes, su arquitectura no corresponde con esta descripción que estamos haciendo, ¿no? Es un momento previo al digamos, lo que se observa hoy en la arquitectura contemporánea. Además de los materiales, ¿qué otro aspecto común se les ocurre que pueda haber en la arquitectura contemporánea? Las formas están muy, cuando se ven los del colectivo 7337, son monumentales, o también con Tatiana Bilbao suele hacer estos monolitos muy marcados. Ok, ahí estamos ya con varias cosas que ahorita vamos a ver. Digamos que la primerita sala de la exposición es esta, y lo que hicimos fue, de cerca de 50 proyectos, pedirles a los arquitectos que nos pasaran la planta de los proyectos y ponerlas en los muros juntas para mostrar cómo la arquitectura mexicana por lo general se diseña en planta, ¿no? Piensen ustedes creen que ven una planta de Zaha Hadid y dicen, ¿dónde está no entiendo, ¿no? Porque no está diseñando en planta. La planta es, digamos, lo que queda después de diseñar una forma, ¿no? Diseña una forma escultórica y después pues adentro le meten unas plantas,
No está diseñando a partir de la planta. En la arquitectura mexicana, por lo general, la tradición de diseño en planta, que se remonta al siglo XIX, sigue muy vigente. Entonces, los arquitectos, cuando empiezan a diseñar, bueno, ustedes, no sé si lo hagan ustedes, pero probablemente en sus clases les pasa un poco lo mismo. Y lo primero que revisan sus profesores cuando llevan una entrega es la planta. Digamos que esta tradición existe, persiste y se reproduce en la educación de los arquitectos. Lo que queríamos mostrar aquí es que la planta, digamos que como origen, que o sea, se diseña en planta y se extruye a la tercera dimensión, por simplificarlo un poco de más, pero estas plantas se diseñan a partir de formas geométricas regulares y puras. Son cuadrados, son círculos y son triángulos, y son variaciones de estas tres formas a partir de las cuales se configuran las geometrías en planta. Lo que decías ahorita decías del colectivo C733, que lo que hacen es sí diseñar mucho en planta, pero también diseñar mucho en elevación, pero a partir de geometrías puras, ¿no? Entonces, el mercado de Matamoros, que es un cuadrado que se repite, y en corte son estos paraguas invertidos que se repiten, ¿no? Seguimos en el territorio de las geometrías puras. Las obras por lo general son grandes techos o kioscos, o lo que hacen es diseñar más bien a partir de las cubiertas, ¿no? Pero dentro de esta tradición. Entonces, la forma de la arquitectura mexicana está vinculada a su diseño en planta y a la exploración geométrica a partir de estas geometrías puras. Círculos, cuadrados y triángulos. Que si no lo han visto, cuando estén ahí lo observarán, que empieza acá con una retícula, una sala hipóstila, que es de un proyecto de Sordo Madaleno, donde está el Atlas, y se van mostrando variaciones de esta misma idea, de una estructura en retícula de columnas a una en retícula de muros de Mauricio Rocha en el otro lado, y luego acá en la otra superficie tenemos los círculos y los triángulos, ¿no? Y en este muro del frente, de pronto algunas que son más complejas, pero que si se ponen a observarlas van a encontrar que son elaboraciones del mismo principio, ¿no? Y las maquetas que están ahí, pues digamos que hablan de lo mismo. Es una maqueta de una casa de Ambrosio Echegaray, un cuadrado con un cuadrado, ¿no? Un cuadrado con un cuadrado rotado en 90 grados, o esta casa de Fernanda Canales, que es un círculo con un círculo que define un patio, o este edificio de Meir Lobatón, que ahí ven la planta al fondo, ¿no? Esta de acá, es la planta de esto, que es un triángulo con otro triángulo. Son como tres ejercicios básicos de pensar en figuras geométricas sobrepuestas o encontradas, más complejas, pero que siguen la misma lógica. Y luego aquí estábamos hablando de los materiales. Esta es la segunda parte, la segunda sala de la exposición, que es una especie de biblioteca de materiales y pruebas de materiales. ¿Han ido a algún despacho de arquitectura y visto algo así? ¿Sí? Los que hayan ido a algún despacho que se dedique al diseño, se van a encontrar que esto es muy común. Entonces, a partir de las visitas que estuve haciendo a ver arquitectos en todo el país, pues descubrí que siempre tenían, por ejemplo, estas muestras de concretos de distintos colores. Muchas de estas son del despacho de Tatiana Bilbao, donde son obsesivos de sus muestras y de las piezas que conforman sus maquetas. Entonces hay algunas que tienen como formas más complejas. Y luego también pruebas de madera, por ejemplo, que estas son del despacho de Manuel Cervantes, o algunas maquetas volumétricas más conceptuales que no quieren mostrar dónde está la ventana, dónde está el balcón, dónde está la puerta, sino más bien entender la volumetría de un proyecto, que se hacen de inicio con concreto coloreado de distintos colores. Estas son de Héctor Barroso. Entonces me encontré que en las pruebas de materiales y en los muestrarios de materiales estaba la noción de lo material, de lo constructivo, pero también del color, que ahí lo ven en esta imagen de acá,
que es pues una serie de proyectos un poco por todo el país de distintos despachos, pero que construyen una paleta de colores de cómo está el color en la arquitectura mexicana. Una arquitectura que se parece mucho a la mexicana es la española o la portuguesa, que si les aparece en Instagram, el momento en el que la descartan, les dicen, eso no es en México porque está todo café, ahí no hay color, ¿no? Todo es beige, todo es blanco, se parece mucho las formas, se parece mucho la materialidad, pero difícilmente se avientan un muro verde o uno azul. Incluso hay despachos que les gusta, o sea, que operan mucho dentro de lo internacional en el panorama de la arquitectura contemporánea en México, y su arquitectura igual hacen un pabellón en Alemania, que uno en Londres, que un interior de una oficina en San Francisco, y de pronto lo que los delata que están trabajando desde México es que ves la perspectiva y es color rojo, ¿no? Que en otros países les asusta y les horroriza el color. En México está presente desde siempre, ¿no? Digamos que la arquitectura mexicana siempre ha sido policromada, ¿no? Y ahí hay una historia interesante que contar. Pero el caso es que eso persiste, y persiste no en la paleta de Comex, sino en el propio material y el color del propio material, del material aparente, a veces coloreado, pero siempre, o sea, casi siempre sin recubrimiento, ¿no? Y ahí hay un cambio de, digamos, la tradición de Ricardo Legorreta y todos sus despachos allegados que fueron muy prominentes en los 90 y principios del siglo XXI, que pues lo que hacían era hacer un muro, aplanarlo y pintarlo, ¿no? Ahora lo que haces es vamos a hacerlo de concreto aparente, pero ponle un pigmento a ese concreto aparente, ¿no? O vamos a buscar una madera roja que en el interior nos dé cierta sensación, cierta vista, ¿no? O este es no se ven muy bien esas fotos ahí, pero este es uno de madera quemada, ¿no? Entonces en vez de pintar la madera, se quema mediante un proceso controlado y tienes un interior de madera negro, ¿no? O de acá, de Juan Carral y Víctor Ebenji en Campeche, pero es de concreto aparente, pero el concreto de la península de Yucatán tiende a ser rosado porque se usa arena de la península que es un poco rosa, ¿no? Entonces adquiere, digamos, el propio concreto aparente, en vez de ser gris, adquiere como una tonalidad un poco rosa. Entonces nada, ahí hay mucho que explorar y pensar sobre el color en la arquitectura contemporánea en México. Piensen en los proyectos del movimiento moderno en México, en estas torres de cristal que se construyeron hasta los años 70, que lo que enfatizaban era la ligereza y la transparencia, ¿no? Que era una estructura, o sea, piensen si conocen los edificios de la primera generación bautista, por ejemplo, aquí en Puebla, que es una arquitectura que si la ves a la altura del piso, puedes ver a través del piso porque tiene cristal en ambos lados de la fachada, ¿no? Y la estructura es lo más ligera posible, ¿no? Unas columnas al centro y una fachada de cristal, un pretil y arriba cristal. Digamos que eso desapareció, bueno, no desapareció, pero ya no es la práctica dominante en la arquitectura contemporánea, en donde vemos más bien cosas así. Vemos una arquitectura muy sólida, muy cerrada, con pequeños vanos que por lo general lo que aportan es luz indirecta. Y pues nada, algunos arquitectos participantes en la exposición, cuando les empecé a enseñar estas imágenes, se espantaban un poco, porque o sea, aquí tenemos una obra en Morelia, una en Puerto Escondido, una en Valle de Bravo, una en Chihuahua, una en las afueras de Mérida, una en Aguascalientes, una en el sur de Nuevo León, una en Teotitlán, en Oaxaca, una en la ciudad de Oaxaca, una en Hidalgo, una en Ciudad de México y otra en otra ciudad de Hidalgo. Este es en Napan y este es en no sé dónde. Y de pronto pues estamos viendo una arquitectura en todo el país que comparte un mismo lenguaje, y también una arquitectura que igual, esta es la casa del velador, esta es una casa en Airbnb, esta es una casa enorme de vacaciones, esta es una casa de interés social, esta es una casa residencial. O sea, tenemos distintos usos, distintos niveles económicos, pero cierta, muy notable consistencia
en cómo están diseñados estos espacios, ¿no? O sea, de pronto no hay... O sea, está muy claro que hay ciertas cosas en común. Algunos me decían, no, es que todo el mundo se está copiando. Dice que bueno, porque están copiando y está surgiendo algo interesante. Está surgiendo ahí una escuela de arquitectura mexicana de gente que está pensando y actuando juntos. Que ahorita podemos discutir eso si quieren, porque a algunos les parece horrible que la arquitectura mexicana se parezca. A mí me parece algo muy positivo. Si se asoman aquí en esta construcción que hicimos para emular esto, verán que aquí pusimos exteriores, cómo se ven estos volúmenes por fuera, con sus pequeñas ventanas, y aquí adentro, en las 4 fachadas interiores de esta estructura, lo que hay son interiores. Entonces estos interiores, con la luz indirecta que les contaba, que de pronto tienes un muro de piedra y una pequeña ventana arriba que te ilumina, o un cuarto en el que pues, te recogen, te envuelven los muros, ¿no? Entonces, pues para ir entendiendo esto en su experiencia visual y su experiencia sensorial en el cuerpo. Este es un collage que ahí no se ve bien, de arquitectura del movimiento moderno, que contrasta mucho. O sea, si ya lo vieron, la idea es que esto es un contraste con esto. Si no, véanlos juntos y vean cómo, digamos, qué diferente es hoy la arquitectura de lo que fue en los años 50 y 60. Esta vitrina son puros cuadernos de arquitectos que seleccionamos porque hablan de una forma de diseñar bastante peculiar de la arquitectura mexicana, que tiene que ver con el espacio como algo que se revela al ser recorrido. Una parte de los edificios en Angelópolis, por ejemplo, que son edificios bastante menos interesantes que estas otras experiencias que estamos mostrando aquí, que lo ves por fuera y ya no tienes que ver más, porque los interiores son genéricos. O sea, lo es una forma de cristal y el interior pues da igual, porque pudiera ser cual edificio de junto o el edificio de junto. O piensen en grandes ejemplos de la historia de la arquitectura moderna. La Bauhaus, si la recorres por fuera, le das la vuelta, sí tienen una imagen de la Bauhaus con estas superficies de cristal y con estos como volúmenes articulados. Todo lo puedes entender desde afuera. Y luego piensen en cualquier casa del centro de Puebla, que la ves desde afuera y no tienes idea qué hay atrás, ¿no? Y normalmente, pues ya con tipologías establecidas, hay un zaguán y luego un pórtico y luego un patio, pero ninguno es igual, ¿no? Y muchas casas son varios patios, y en muchas casas el patio está partido a la mitad, en muchas casas se forma un callejón que te conduce a otro lado y que de pronto te recibe en un segundo patio una fuente. Todas esas variaciones solo las entiendes a partir de la experiencia de recorrer el espacio. Y digamos que esa característica de la arquitectura tradicional mexicana está muy presente en la arquitectura contemporánea. Cuando ves una casa de Macías Peredo o de Manuel Cervantes, pues está detrás de un muro. Y entras y hay un jardín que te conduce a un patio que se abre a una vista de algo lejano y luego te contiene en un patio con algo cercano y ves cómo pega la luz. Y solamente a partir de recorrer el espacio realmente puedes entenderlo o interpretarlo. Entonces, la manera de comunicar eso aquí fue pedirles a los arquitectos que nos prestaran sus bitácoras, sus cuadernos de trabajo, y elegir páginas en las que se revela esta idea del recorrido. Estas de aquí son de cada uno de los socios de MMX, y pues pueden ver en cosas así, ¿no? Cómo se va como formando este reguilete de muros que se va conformando en una serie de patios. También hay varias de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es un arquitecto paisajista que trabaja con muchos otros arquitectos, pero digamos que su trabajo contribuye a dar forma a esta experiencia que se va desenvolviendo en el espacio y el tiempo. Y bueno, cada una tiene algo de eso. Y arriba del muro
hicimos otra composición de imágenes que ahora habla de la relación entre el paisaje, o sea, muy vinculado por esto que les decía de Hugo Sánchez, del paisaje y la arquitectura. Digamos que piensen en cualquier casa suburbana gringa, con las que aparecen en las películas, que es un terreno con pasto y luego una casa plantada ahí, ¿no? Y está toda rodeada por jardín. Tiene quizás un porche, un pórtico al frente, pero digamos la forma del terreno tiene muy poco que ver con la obra arquitectónica, que es nomás como algo que se puso ahí. De pronto cuando los arquitectos, sobre todo los de las últimas décadas, empiezan a preocuparse realmente por el paisaje, ponen el paisaje al frente y te bloquea la casa. O lo ponen de manera que lo descubras y se vincule a la obra arquitectónica de alguna forma interesante. Entonces aquí lo que hicimos fue elegir imágenes de arquitectura, por ejemplo, una casa de Rosana Montiel o una de JSA o un edificio de departamentos de Meir Lobatón, en la que los arquitectos están representando su obra perdida en el paisaje, ¿no? Como que se funde en el paisaje. Como que importa menos la forma arquitectónica, sino cómo esta forma arquitectónica la percibimos mediada por la vegetación y el paisaje. Eso es muy peculiar de la arquitectura contemporánea en México. Piensen en cualquiera de sus libros de historia de la arquitectura y lo que ves es un edificio, ¿no? Difícilmente ves un bosque que esconde un edificio. Entonces aquí hay una reflexión interesante sobre el paisaje y el espacio. Y en estas fotos que vemos aquí a los lados, es una reflexión similar, pero de paisajes construidos. O sea, no del bosque en el que se esconde la casa, sino del pequeño patio que se integra a la casa y forma parte fundamental de cómo está pensada y organizada esa casa. Este es un ejemplo muy notable de una vivienda para trabajadores en una plantación en Palenque, que pues era una plantación, creo que es de hule o algo así, pues los árboles están todos derechitos, uno tras otro, tras otro. Entonces lo que hizo aquí Manuel Cervantes fue meter estas viviendas donde duermen 1 o 2 días de la noche y luego se regresan a su pueblo, porque queda muy lejos del pueblo para estar. Entonces duermen ahí y luego se regresan. Pero lo interesante es que construye estos dormitorios que digamos, en los espacios entre los árboles, para que las copas de los árboles funcionen como un primer techo, como una primera cubierta, ¿no? Y luego la reproduce abajo con un techo, y todas las verticales de la estructura y de la fachada se pierden con las verticales de los árboles del bosque, ¿no? Entonces aquí hay como un ejemplo muy literal de cómo se está relacionando la arquitectura con el paisaje y está buscando fundirse con el paisaje. Y bueno, hasta ahí, digamos, son como este análisis, esta discusión de cuáles son las constantes en la arquitectura contemporánea mexicana, ¿no? En cuáles son las ideas recurrentes en la mejor arquitectura que se está haciendo en el país. ¿Por qué creen que haya este lenguaje común? ¿Por qué creen que sea así la arquitectura contemporánea mexicana? ¿A qué creen que responda el hecho que un proyecto en Oaxaca pueda ser uno similar a uno en Morelia, o a uno en Puebla, o a uno en Chihuahua? Está difícil la pregunta, pero es interesante. ¿Algún tipo de identidad? Sí, algún tipo de identidad, digamos, algo común que hay en el país. O sea, sí hay, digamos, una comunidad nacional, sí hay una identificación de quienes estamos en México, aunque seamos de distintas ciudades y regiones, que sí nos identificamos como mexicanos. Entonces sí hay un tema, o sea, sí existe o sea, no todo mundo, no todo el país, pero muy buena parte del país. Si alguien ha salido del país y se encuentra otro mexicano, que inmediatamente dices, ¡ay, otro mexicano! A ver, vamos a saludar. Sí existe esta, digamos, identidad común, que puede ser uno de los motores detrás de que haya una arquitectura también común. ¿Qué más se les ocurre?
salen ideas y pues se mezclan unas con otras y existe el multiculturalismo, hace que cada obra pues destaque, pues sí, en la región, ¿no? Puedes decirlo. Es un poco una versión de la misma idea, ¿no? Se puede expresar a partir de una identidad común, se puede interpretar a partir de una cultura común. Pero ¿por qué en este momento de la historia se manifiesta esta identidad común en la arquitectura? Y hace 20 años era muy diversa la arquitectura que se estaba construyendo y lo que veías que estaba pasando en Puebla difícilmente se parecía a lo que estaba pasando en Durango. Entonces, ¿qué creen que haya pasado en los últimos años que de pronto haga que la arquitectura exprese una identidad común? En específico, con el ejemplo de la arquitectura de casa-habitación más sólida, podríamos tener un ejemplo de esta necesidad de privacidad y seguridad. Vivimos en un momento algo difícil y sobre todo con la aparición de los nuevos medios de comunicación, creo que como personas tenemos esta necesidad de hacer un espacio solo nuestro y eso se refleja en que no tengamos ventanas para que la gente de alguna forma no pueda observar hacia nuestra casa y que busquemos iluminar nuestras viviendas con otro tipo de iluminación, ya sea a través del techo o a través de algún patio central o trasero que nos brinde esta iluminación. Y en el aspecto de seguridad, creo que incluso en edificaciones más grandes, ya sea de empresas o incluso en el mismo gobierno, buscamos que las rutas de acceso de alguna forma no sean tan visibles para pues prevenir cualquier situación. Siempre está esta idea de que la arquitectura mexicana responde a preocupaciones de seguridad, es muy común. La he escuchado mucho. En mi personal interpretación es que esa es una explicación que damos después, que primero hacemos una arquitectura muy hermética y después la justificamos de esa manera. Y lo digo porque hemos hecho una arquitectura muy hermética en momentos en los que la seguridad no era ninguna preocupación. ¿No? Piensen en la arquitectura de Luis Barragán, en una época en la que pues, otros arquitectos estaban haciendo una arquitectura eminentemente transparente y penetrable, y de pronto Luis Barragán empieza a hacer esta arquitectura cerrada y monástica. Creo que tiene más bien que ver con una interpretación, asimilación, apropiación de la arquitectura tradicional y la arquitectura de Barragán, lo que nos ha llevado a tener una arquitectura muy, muy cerrada y muy hermética. Pero bueno, eso es un tema interesante para discutir. ¿Qué viene primero? ¿La preocupación por la seguridad o la arquitectura? ¿Y en qué medida podemos analizarlo a partir de compararlo con otros momentos históricos? Digo, mi postura va un poquito más enfocado a justamente también otra situación que estamos viviendo, no nada más en nuestro estado, sino en el país en general, que tiene que ver con el crecimiento acelerado. Esto hace que realmente los proyectos de edificación que se están produciendo tengan que ver más con la eficacia que con la eficiencia de ellos. Antes se tenía la costumbre de pues, hacer un estudio, ver qué materiales eran propios del lugar donde se iba a hacer la edificación, pero ahorita está más enfocado a construir con los materiales prefabricados o lo que sea más rápido de hacer para pues empezar a habitar y alquilar cuanto antes. Entonces realmente creo que, digo, puede funcionar la misma estrategia en cada estado, pero con los materiales propios de la región y con las adecuaciones para que no sea solo construir por construir, sino un lugar que se pueda habitar. Y creo que es algo que pues no se le está poniendo tanta atención y nuestro trabajo como arquitectos es ver eso, no nada más el construir por construir, sino el confort y que sea un lugar digno para habitar, no nada más de, ok, es una casa, un baño completo, 2 recámaras, la cocina y ahí quedó, ¿no? Y ya lo demás, si tiene sala o un patio, dependerá de los metros cuadrados que tenga el terreno, ¿no? Realmente creo que tenemos que volver a las raíces de cómo se construía de verdad en México, ¿no? También hablábamos
usted habló de la parte de los patios, que antes era el corazón precisamente de las edificaciones, de las construcciones, de las casas aquí en México, y creo que es algo que hemos dejado muy a un lado. Ya no tenemos un área común para convivir en familia. Realmente las casas ya no se hacen para habitar, sino para hospedarse, para llegar, dormir, a veces cocinar, y tiene también que ver con el ritmo de vida que hemos pues adaptado a nuestras necesidades. Parte de lo que dices de esta arquitectura, de necesidad de una arquitectura más reflexiva, cercana a las tradiciones constructivas históricas, a las tipologías históricas, creo que es parte de lo que en los mejores ejemplos de la arquitectura contemporánea sí está pasando, ¿no? Pero lo que nos estás haciendo aquí es abrir el panorama a decir, esto no es todo, ¿no? También se están construyendo casitas en serie, una tras otra, en las periferias de las ciudades. También se está construyendo edificios de departamentos a destajo, uno tras otro. Entonces sí, digamos que el enfoque de la exposición es en los mejores ejemplos. Y entre esos mejores ejemplos hay una consistencia y una calidad que difícilmente ha existido en otro momento de la arquitectura mexicana, pero en la norma general, pues sí se está construyendo una cantidad de cochinadas bastante escalofriante. Entonces, bueno, piensen que la exposición es una serie de modelos de posibilidades ya experimentadas que surgen mucho de la reflexión que estás haciendo, de cómo podemos, si estamos trabajando en Oaxaca, pues cómo podemos volver a trabajar con Adobe, ¿no? Si estamos en el centro de Chihuahua y hay una pequeña casita de valor patrimonial, ¿cómo podemos construir sobre esa casita para tener una construcción contemporánea, con más espacio aprovechable, pero siguiendo esa lógica constructiva? O cómo podemos aprovechar el bloque de cemento bien trabajado para hacer una casa de gran calidad, ¿no? Entonces, digamos que todas estas preocupaciones busquen respuestas que han dado los arquitectos mexicanos contemporáneos a ellas en estas obras, ¿no? Y creo que van a encontrar como muchas pistas de cómo podemos hacer una arquitectura local, reflexiva y sustentable, incluso en muchos casos. Ahí nos falta un poco más, pero ya en varios, ¿no? Creo que en la relación con el paisaje, en la atención al paisaje, ya hay algo de eso. Entonces, digamos, les cuento cuáles lo pueden ver en unos pósters ahí tipo cómic que hay en varios puntos de la exposición. Pero al terminar esta primera sección que habla del lenguaje común de la arquitectura contemporánea mexicana, se enumeran 5 razones que tienen mucho que ver con cosas que han dicho ustedes. 5 razones por las cuales existe este lenguaje común. Uno sí es por la identidad, pero la identidad en buena medida vista por extranjeros, ¿no? Desde la pandemia en adelante, pero incluso desde antes, mucho más intensamente de la pandemia en adelante, México se volvió lo más cool imaginable para gente en todo el mundo. O sea, hacía mucho no éramos tan famosos y tan populares, pero se llenó de gringos y de europeos que tienen mucho dinero y empezaron a encontrar y a celebrar aspectos de la arquitectura mexicana, y entre ellos la arquitectura. O sea, no es accidental que, no sé si, ¿quién fue el que fue a la casa Gilardi de Barragán hace poco? No sé si fue Kanye West o alguno de estos, que bueno, imagínate que vienen a ver una casa de Barragán, es un poco inverosímil, pero también nos hace pensar en la arquitectura mexicana de otra manera, ¿no? Oye, la están viendo desde allá y la están apreciando desde allá, ¿no? Entonces de pronto hay ahí como te escojo y te invito porque valoro el tipo de arquitectura que están haciendo en México. Entonces eso ha hecho como que nos volteemos a ver a nosotros mismos y de pronto digamos, ay caray, hay mucho que hacer y que decir con este lenguaje arquitectónico mexicano.
También otra que ya mencionábamos tiene que ver con la mano de obra. En México sigue siendo muy barata la mano de obra de gran calidad. Entonces, si en Puebla vas a hacer una casa, pues igual la puedes hacer de acero con cristal, pero te va a salir más barata y probablemente mucho más bonita si la haces con ladrillo, tabique rojo, recocido local, ¿no? Y todavía hay albañiles que saben manejar este material de forma admirable, ¿no? Entonces, el que siga existiendo esta mano de obra, que sea accesible, pues hace que, digamos, se puedan hacer proyectos con mano de obra local de alta calidad en todos los niveles económicos. Gente que sabe pegar piedra, que sabe pegar ladrillo, que sabe construir con madera, eso sigue muy presente. También tiene que ver con una reflexión profunda que hicieron los arquitectos mexicanos en los años 90, sobre todo, en los años 80 y en los años 90. En esa época se hablaba, o sea, de pronto hay una crisis autodescrita por los arquitectos de esa época, una crisis de identidad. Dicen, la arquitectura mexicana no tiene identidad. Y eso es porque lo que se está construyendo en el país en esa época muchas veces son estos edificios de espejo, ¿no? Que igual pueden estar en Kuala Lumpur, que en Pittsburgh, que en Puebla, ¿no? Que son una caja de cristal reflejante. Entonces dicen, bueno, perdimos este sentido de identidad en la arquitectura. Entonces reflexionan mucho, lo debaten mucho y acaban formulando una arquitectura que retoma aspectos de la arquitectura moderna en el país y retoma aspectos de la tradición arquitectónica de Barragán, ¿no? Entonces, si piensan en una casa, que se han visto seguramente casas de Alberto Calach, pues son arquitectura moderna y son también una arquitectura barraganiana, ¿no? Ahí hay una gran síntesis que hizo la generación de Alberto Calach a partir de estas preguntas, ¿no? Y luego la última tiene que ver con cómo consumimos la arquitectura. Tenemos muy poca evidencia de la obra que se realizó en México en los años 70, 80, incluso 90, porque muy pocos arquitectos la fotografiaban y había muy pocos medios especializados para la arquitectura. Una revista que duraba 2, 3 años y luego desaparecía y hubo varios esfuerzos por hacerlas, hasta que, bueno, de esa historia eventualmente surge Arquine, que pues ya logra, digamos, hacer un proyecto duradero muy trascendente en la difusión de la arquitectura. Pero es en el momento en el que aparecen las redes sociales y en el momento en el que los arquitectos empiezan a documentar su obra sistemáticamente en fotografías, que de pronto explotan los medios arquitectónicos en Internet y se vuelve factible que ustedes vean pues una celosía que hizo Mauricio Rocha en Oaxaca y que hagan una variación. Entonces, de pronto la fotografía digital y la difusión masiva de la arquitectura a través de plataformas web y redes sociales ha permitido que esta identidad de la que hablábamos hace un momento pueda ser accesible para gente en todo el país y que todo el mundo tenga los mismos referentes. La arquitectura siempre, bueno, desde el surgimiento de la fotografía, la arquitectura ha estado ligada a la fotografía y a su representación fotográfica, pero sí definitivamente hay una revolución que ocurre hacia 2010, 2011, 2012, 2013, cuando cobra auge la fotografía digital y todo el mundo empieza a documentar su obra. Antes Teodoro González de León documentaba su obra, ¿no? Y unos cuantos más. Ahora, si ustedes hacen la ampliación de un baño de su tía, le toman fotos y las pueden compartir. Y miren qué padre me salió el detalle de cómo le puse el azulejo, ¿no? Entonces, digamos que los referentes en fotografía digital y en redes sociales han cambiado cómo vemos y cómo practicamos la arquitectura en México. ¿Le suena que algo pasó por ahí? A nadie les tocó, bueno, a sus profesores les tocó la arquitectura antes de las redes sociales y antes de la fotografía digital. Pero yo me acuerdo que eran muy poco, o sea, tenías que ir a una, o sea, yo crecí en Monterrey, que había muy pocas librerías,
Entonces tenías que ir a un Sanborns y encontrabas 2, 3 libros de arquitectura y eran malones, y era lo único que había publicado, era lo único que podías encontrar, ¿no? Y de pronto, pues ahora por todos lados podemos consultar con mucha facilidad los mejores ejemplos de arquitectura.